Economista Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, que se encuentra ya con nosotros en la cabina de Élite Noticias. Es un gusto, ministro. Bienvenido. ¿Cómo le ha ido? Buenos días. Buenos días, Adriana. Buenos días, Boris, Julio. Gracias por la invitación. Un honor. Creo que siempre es grato el poderme dirigir a la gente de Guayaquil, de Guayas, a través de este medio de comunicación de Radio Élite, y siempre abierto para poder informar sobre la política social que el gobierno del presidente Lasso lleva adelante. Correcto, hay muchas cosas que comentar y compartir, como usted bien dice, señor ministro. A propósito de aquello, estuvo en una reunión el día de ayer aquí en Guayaquil también, donde se habló de un tema importante. Y queremos conocer más sobre este programa denominado Impulso Joven. Así es, mire, lo fundamental de esto es que nosotros tenemos una competencia claramente definida como Ministerio de Inclusión Económica y Social. Justamente su nombre así lo determina, inclusión económica y social. Lo segundo es entendible, protección social a través de todos los ámbitos que nosotros podemos generar, desde la perspectiva de atención a adultos mayores, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, pero también el otro lado, la inclusión económica, que a aquellos sectores vulnerables generemos opciones económicas. Ahí están los bonos, que de alguna manera son paliativos, pero que ayude económicamente a los sectores más pobres y pobres extremos del país. Pero también nos habíamos preocupado de un elemento fundamental, de aquellos jóvenes que están en esas condiciones de vulnerabilidad y no tengan acceso a un empleo. Por eso, Adriana, lo fundamental de este proyecto denominado Impulso Empleo, que lo lleva adelante además una joven guayaquileña como Ariana Burgos, que es mi subsecretaria de Emprendimiento y Conocimiento, una muchacha de 27 años con una capacidad, una actitud brillante de llevar adelante un proyecto así, busca conectar a aquellos jóvenes de la Isla Trinitaria, del Guasmo Sur, de todos los sectores en donde las oportunidades pueden ser menores en alguna forma, para con las empresas privadas del Ecuador, para con las instituciones públicas que deben priorizar a aquellos sectores vulnerables. ¿Y cómo priorizar? A través primero de una información que entrega el Ministerio. Nosotros evaluamos las competencias que requiere o demande esa institución pública o esa empresa privada. Háblese institución pública, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, por ejemplo, ¿no? Y también en el caso de empresa privada, son 22 empresas privadas que participaron el día de ayer en esta primera feria del Impulso Empleo, en donde ofertan fuentes de empleo. Y nosotros, Ministerio, que habíamos hecho una evaluación y además capacitado en el área, porque usted le puede capacitar en todos los ámbitos a un joven, y creemos haber cumplido. Lo lógico es ahora que nuestra subsecretaría y el Ministerio identifica que, por ejemplo, Radio Élite va a requerir tal o tal característica para un funcionario, un trabajador en este local. Yo le voy a entregar a aquel que estaba en condiciones de pobreza y pobreza extrema, pero que esté capacitado. No va a tener el mayor palmarés de la Universidad Sorbona, pues por supuesto, pero va a tener una capacidad, una capacitación y una oportunidad sumamente importante. Oiga, señor ministro, disculpe, Boris, por favor. ¿No está en un paralelismo con el Ministerio de Trabajo, que sería el obligado a hacerlo? Y el de inclusión está con esta alternativa, pero el Ministerio de Trabajo es el que debería estar obligado. Estamos en coordinación, ¿no? Sin duda, estamos en coordinación. De hecho, Patricio Donoso fue parte ayer del lanzamiento, pero tiene una particularidad, quizá el símil del Ministerio de Trabajo, pero acá con la especificidad que quienes sean los beneficiarios sean aquellos que tienen el bono de desarrollo humano. Porque ustedes tienen esa información. Pero por supuesto, porque además, ¿cuál es el enfoque, Boris, que tenemos como gobierno? Nosotros aspiro a futuro, en esta ocasión no es la realidad, porque yo inclusive he informado el crecimiento del bono de desarrollo humano en 78,000 nuevos núcleos familiares. ¿Pero por qué? Porque usted viene de un proceso pandémico, estamos viviendo una época post-pandémica. Usted tiene una lamentable situación en términos de política pública en los últimos años que dejó 7.400 millones de dólares de déficit presupuestario. Entonces es natural que el abrazo social del gobierno del presidente Lasso continúe, es más, se amplíe, pero a futuro, Boris, a futuro, Julio, Adriana, tenemos que enfocarnos, y quizá yo en este mismo medio, si todavía mantengo la confianza del presidente y del país para seguirle sirviendo, informarle y decirle: no hemos crecido en bonos, disminuimos.
¿Sabe por qué? Porque generamos empleo y generamos empleo adecuado, que ese es el fin estructural. Por eso es que el presidente en campaña, en las 3 campañas electorales y ahora como presidente ha dicho con mucha fuerza, la política pública más importante es la generación de empleo, porque a partir de ella, de un empleo adecuado para una madre o un padre de familia de los sectores vulnerables, disminuye concomitantemente grandes males, inseguridad, migración, desnutrición crónica infantil, que es un problema gravísimo en el país, disminuye el trabajo infantil. Ese es el enfoque, por eso se conecta con nosotros del proyecto, sin perjuicio de lo que usted reflexiona, Julio, que es muy Boris, que es muy correcto. ¿Por qué? Porque es del Ministerio del Trabajo el ente rector, por eso trabaja con nosotros articulado en este proyecto. Pero nosotros identificamos a aquella joven o aquel joven que recibe el bono de desarrollo humano y nuestro objetivo es extraerlo de ahí. Deje de tener el bono porque deja de tener un paliativo de $55 para tener un salario mensual unificado y garantizado, no en función de una exigencia, sino de la capacitación que previamente yo le hago en función de las demandas de la empresa X, Y o Z que me dice quiero esta condicionalidad y con ello volvemos eficiente la capacitación. Una consulta, señor ministro. Justamente ayer estuvo con nosotros el concejal Jorge Rodríguez de acá de Guayaquil y ellos emprenden ciertas acciones para evitar la desnutrición, lógicamente acá en el puerto principal. A nivel del ministerio, ¿qué está haciendo justamente esta cartera de Estado para paliar un poco este tema? Porque, por ejemplo, en la sierra hay hasta cierto punto puntos de desnutrición. ¿Qué hace? Claro, una cosa es Guayaquil, otra cosa es el Ecuador entero. ¿Cuáles son los programas que de pronto ustedes tienen para eso? Bueno, varios aspectos y reflexiones al respecto, Julio. El primero, el programa de disminución de la desnutrición crónica infantil es un programa enorme que lleva adelante el gobierno del presidente Lasso. Me atrevo a decirle, con mucha propiedad, es la primera vez, y lo digo con franqueza, la primera vez que un presidente de la República asume el nivel de responsabilidad para bajar la desnutrición crónica infantil. ¿Sabe cuál es el porcentaje que tenemos en el país? ¿Cuál es? 30% de niños de 0 a 5 años que tienen desnutrición crónica infantil. La media de la región de América Latina es 9%. Estamos por encima de países como Haití, como Venezuela. Solo Guatemala nos gana, somos el segundo país en América Latina. Sí. Eso es vergonzoso. Esto no es un tema de un año, de 2, de 3, es un descuido de años. Imagine usted a un tercio de la población de aquí en 15 años que haya sufrido desnutrición crónica infantil. Por eso es que el presidente preside la Secretaría Técnica para la Disminución de la Desnutrición Crónica Infantil y hemos trabajado articulado. Y no solamente es la Sierra, Julio. Santa Elena, aquí al ladito, en la provincia un alto de índice de tenemos 34%, provincias como Cotopaxi 35%, Chimborazo 36%, Tungurahua 42%. Usted tiene cantones como Guamote, Adriana, que bordean el 52% de desnutrición crónica infantil. Eso es perverso. Por eso todas las acciones, municipios, concejales, todo lo que mencionan ustedes, los medios, pero el presidente ha puesto todo el énfasis. Déjeme contarle 2 puntuales elementos. Adelante. Primero, una articulación ahora sí eficiente por parte de los ministerios. Nosotros encontramos un niño en la consejería familiar de los CNHs, por ejemplo, y logramos en ese momento generar una derivación inmediata al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación vive lo propio, nos deriva al Ministerio de Inclusión Económica para poder ir interactuando acorde a cada programa. Ese es un gran logro. Hoy en día, 297,000 niños son atendidos por el programa, creciendo con nuestros hijos y los centros de desarrollo infantil en el país. Por lo tanto, bajo esa premisa tenemos un gran avance. Y el segundo, el bono denominado en principio 1000 días, hoy se denomina Infancia Futuro, que da cobertura a los 270 días de gestación de la madre y 730 días de vida del niño. Este bono, que además tiene una particularidad con experiencias internacionales, genera incentivos también. ¿Cómo? El valor es $60, pero pagamos $50 de manera recurrente, de manera mensual, durante 2 años, 9 meses aproximadamente, que es los 1000 días. Pero los otros $10 los mantenemos para acumularlo, Julio, Adriana. ¿Y qué busca esto? Incentivar a la madre. Y se le entrega, al término de la gestación, $90, $10 por mes en el proceso de gestación. Pero siempre que la madre te registre, por lo menos 4 chequeos prenatales.
y que haya inscrito a su niño en el registro civil. Luego, primer año de vida del niño, se le entrega acumulado $120, siempre que la madre registre por lo menos 6 chequeos prenatales y que además se haya generado las vacunas para su niño. Y luego el segundo año lo propio, pero con 4 prechequeos. ¿Qué busca esto? Incentivar, porque esto es una relación bilateral con la madre y con el entorno del niño. Qué bueno, incluye capacitaciones también sobre los aportes nutricionales, un plato equilibrado, porque claro que es una problemática que está ligada a la pobreza, además, a la falta de acceso a agua potable, entre otros elementos, pero también es por desconocimiento, ¿no? Digamos, de tradiciones que pasan de generación en generación, por ejemplo, de tómate la coladita con el pan, que el pan no te aporta en nada, pero es lo que tenemos en mente como que supuestamente eso te va a nutrir, cuando tenemos en nuestras manos prácticamente otros recursos de la naturaleza, y bendito sea el Ecuador, que tenemos una tierra tan fructífera, que va más allá, sino para que las madres de familia y los padres también aprendan de nutrición un poquito, pero en territorio, porque claro, es difícil que ellos acudan a los dispensarios, sino que sea un equipo que esté en territorio. Adriana, es muy correcto lo que usted dice, pero partamos de ese elemento. Es uno de los varios que generan, y yo le quiero constituir en un círculo virtuoso. Usted ahí trabaja a través de consejerías familiares, que lo trabajan nuestras educadoras, 4.600 educadoras distribuidas en todo el país para dar cobertura, como le decía, a 203.000 niños, más 85.000 que están en los CDIs. Pero esas consejerías vienen de la mano de aquello. Buena manipulación de alimentos, ¿no? Consejería familiar, y nos ampliamos. Déjeme aprovechar el momento de la reflexión de la desnutrición crónica infantil, pero también estamos trabajando y cambiando el contexto, porque si yo tengo educadoras trabajando con una familia, no puedo dejar de trabajar trabajando con los niños, perdón, no puedo dejar de trabajar el entorno familiar. Tampoco puedo dejar de trabajar el entorno comunitario, porque si usted no tiene un buen entorno familiar y un buen entorno comunitario, puedo hacer todo el trabajo relacionado con el niño y tal vez no logre el objetivo. Puede seguirse generando violencia basada en género, entonces estamos trabajando en ese aspecto. Puede generarse embarazo de adolescentes. Exacto. Y estamos trabajando en ese aspecto. ¿Cuál es el porcentaje de embarazo adolescente en estos momentos en Ecuador? Me tomó la lección, voy a tratar de encontrar el valor exacto. No, está bien, pero a veces se lo tiene. Claro, era para precisar, porque sabemos que es alto, pero no tenemos un número. Y sobre todo lo más terrible es la edad. En Perú hay el nivel de hasta 11 y 12 años de niñas embarazadas. Y nosotros estábamos en el récord de la Panamericana sobre los 12 y 13 años, que es también terrorífico, ¿no? Es terrible, y de todas maneras la Secretaría de Derechos Humanos debe tener una estadística muy cercana. Yo me voy a comprometer y remitir internamente a Adriana lo que me comprometo públicamente, así lo haré, pero le complementaba hacia dónde vamos con estas consejerías. Y cuando usted ha logrado crear un buen entorno familiar, viene el sistema educacional, y ahí está el Ministerio de Educación, que con María Brown trabajamos también para que exista primero esa identificación y derivación de aquellos niños que pueden estar en desnutrición. Señor por favor. Ministro, es que aquí es clave, estamos a punto de un proceso de censo, y la clave del éxito de gerenciar empresas, como de estar al frente de un ministerio o estar al frente de un gobierno, son los números. La claridad de los números es que nos ayudan a tener perspectivas económicas, proyectos, planes, etcétera, ejecución. Pero en este país siempre tontean, y nos tontean, porque el Ministerio de Salud, usted le pregunta cuántos diabéticos hay en este país, según la Organización Mundial de la Salud, ahí nos meten el clavo, porque no lo sabe. Usted le pregunta en educación, el Ministerio de Educación, ¿cuántos son los menores que están afuera, dentro del sistema? Según la organización, y siempre nos cuentea. Por eso hay que aprovechar este momento del censo para tener números claros. ¿Cuánta gente con diabetes? ¿Cuánta gente huérfana? Aquí no tenemos números en este país, como nos usan, porque nos han usado tradicionalmente los políticos y los administradores, porque nadie tiene números. Entonces, sí, yo te voy a hacer el proyecto de esto, pero nunca tienen claro, ahí se embolsican, sacan, suman, restan y se nos llevan con crudo y cocinado. Yo soy así, clarito, para que no se convierta en una discusión, sino en claridad. Y los números son esenciales, y ustedes están lo más cerca de los números reales, que es la inclusión, las madres solteras, los niños huérfanos, etcétera. Pero en cambio los otros ministerios andan pataleando sin números. Y por eso es que yo acudo a usted sobre los números. A ver, varias respuestas alrededor de esto. La primera,
El censo se está realizando y tendremos información en octubre, aproximadamente en octubre. El censo general, ¿no? Un censo nacional que se retrasó 2 años producto de la pandemia, etcétera, etcétera. Pero es verdad, usted cuando va donde un médico, aquí en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, en Manta, en la China, ¿no? Usted va y le va a decir, ok, ¿cuál es su dolor? Le hace algún diagnóstico preliminar y le manda a hacer exámenes, porque si no tiene la información, el diagnóstico real, no puede recetar. Ajá. Nosotros no podemos hacer política pública si no tenemos información real, comparto 100%. Pero le voy a dar un dato adicional. El censo como tal per se dará una información general. Nosotros hemos tomado la decisión, y algo que es importantísimo, de hacer un censo nutricional que es básico, porque no tienen idea los niveles de daño que genera. ¿Va a ser incluido en el nacional o no, esa parte. Coincidencialmente estará entregándose los datos a finales de octubre. El censo de desnutrición no es un censo documental, pues es un censo con equipos que trabajamos con el Programa Mundial de Alimentos, con el Ministerio de Salud, en donde usted hace valoración de peso, de talla, no exámenes médicos a los niños, real. Eso es excelente. Este censo nos va a permitir, ¿sabe, Adriana, cuándo fue el último censo? 2018. Es decir, estamos tomando decisiones sobre los porcentajes que a usted le mencioné, de datos del 2018, cuando la lógica, así como el censo poblacional le da que por lo menos sea cada 10 años, la lógica en un censo de nutrición es anual. No puede dejar de ver para poder generar una medición permanente e ir tomando decisiones. ¿Quién quita que Santa Elena, que hoy en día es el cuarta provincia, esté primera? Y nosotros estamos enfocándonos todo el esfuerzo en las provincias de la Sierra Centro, cuando de pronto una provincia costanera como la de Santa Elena esté motivada por la falta de agua, en problemas le están dando falso positivo. Entonces, mire usted la importancia, comparto plenamente, Boris, y descuide, yo soy completamente abierto y sobre todo impulsador de la libertad de expresión, que digan, porque digo, los medios de comunicación cumplen un papel fundamental, son los intermediarios entre la sociedad civil que nos ve y nos escucha. Por supuesto. ¿No? Y nosotros, el sector público que sirve, porque un ministro y un conserje del ministerio somos servidores públicos. Y yo estoy aquí para responder en el marco de su sana reflexión. ¿Y cuánto dinero hay? Porque una cosa es hablar bonito y otra cosa es... Ahí viene, qué bueno que me pone, qué bueno para que me pueda poner también, para que la ciudadanía lo conozca. A veces nos han criticado al gobierno que no hemos informado, probablemente por la prudencia y decencia del presidente Lasso, en donde tenemos apenas $1,5 millones para poder informar en un país en donde una empresa, cualquiera de aquí, una gran empresa tiene $20 millones. Y recuerdo que los gobiernos anteriores tenían 90, 100 millones. Esa prudencia nos ha generado en algún momento incomodidades públicas, pero el presidente se sostiene porque es un hombre decente frente a ello. Y yo le voy a informar algunos detalles que puede ayudar a través de Radio Élite. El bono Infancia Futuro, solo en este año va a tener una inversión de $12,800,000, porque llegaremos a dar una cobertura a 37,500 madres gestantes en el Ecuador. ¿Qué son las que están incluidas? Las que están incluidas de pobreza y pobreza extrema, y sobre todo madres adolescentes del sector rural, en donde mayor prevalecencia se da de la desnutrición crónica infantil. El año próximo se suben a 30,000 madres más. Tendríamos alrededor de $40 millones de inversión. Y el subsiguiente, el 24 proyectado, llegaremos al culmine que va a ser 85,000 madres gestantes con una inversión de 60 millones. Ahora, a ello súmele la inversión de aproximadamente $60 millones, que es el incremento a $55 del bono de desarrollo humano, que es una inversión considerable, $60 millones. Pero ¿sabe cuál es el impacto? A 1,009,276 núcleos familiares en el país. Como le digo, información personal del ministerio la tengo. Ahí me quedé con una deuda con Adriana con respecto a algún porcentaje que me pidió de niñas adolescentes. Y para los demás, le voy a contar rápidamente cómo se compone el ministerio. El ministerio es el rector de la política social del gobierno. Nosotros tenemos mayor presupuesto que los gobiernos anteriores. Hoy, el 2022, $1,635 millones van destinados a 2 millones de núcleos familiares aproximadamente en el Ecuador. ¿Cómo está dividido? 1,297 millones va a transferencias monetarias, que son los llamados bonos, aproximadamente son 10, con el último de Infancia Futura. Eso da cobertura a 1,460,000 núcleos familiares en el país.
Y el saldo, 335 millones de dólares, va para dar una cobertura a aproximadamente 460,000 ecuatorianos, que son los que están en condiciones de adultos mayores, personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, una cobertura mujeres. más o menos de 2 millones. Más o menos 2 millones, invirtiendo 1.635 Ministro, millones. yo tengo una consulta, si me permite, Boris, rápidamente. Sí. 8 de la mañana con 13 minutos estamos conversando con el economista Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social. Y dicho sea de paso de estas problemáticas que estamos viviendo, a mí me genera muchísima preocupación la niñez. Y trato siempre en mi trabajo de enfocarme en mis reportajes en sus necesidades, y he podido recorrer y palpar los servicios que ustedes ofrecen también. Pero ahora tenemos un fenómeno que preocupa, que es la violencia evidente, y hablo Guayaquil porque es la ciudad donde vivo y donde recorro prácticamente todos los días. Y en estos barrios sumidos, además de la pobreza, en el microtráfico de drogas, en la violencia intrafamiliar, es una generación que está creciendo con esa visión tal vez, y viendo que siendo sicarios, siendo narcotraficantes, pueden tener una vida, y no digo que esté bien, pero los recursos que no encuentran por otra parte, una solución de pronto. Y a mí sí me genera, repito, muchísima preocupación que los niños estén creciendo en estos entornos tan violentos y con esas imágenes que endiosan prácticamente pues a los delincuentes. De acuerdo, Adriana, mire, usted ha hecho una reflexión que es una realidad probablemente más acentuada en Guayaquil, pero una realidad nacional. Para nosotros el cumplimiento de la norma constitucional es prioritario. ¿Qué dice la norma constitucional en el artículo 44? La predación para que la política pública pueda permitir la mejor calidad de vida de los niños y niñas en el país. 44 de la Constitución, niños y niñas es la prioridad, y por lo tanto en el marco del proyecto, por ejemplo, de desnutrición crónica infantil, es prioridad. Créame, yo mismo me asusté porque, le digo con sinceridad, hay que aceptar las limitaciones que tenemos como seres humanos. Por supuesto. Yo no conocía a fondo, antes de ser ministro, sabía la dificultad de una desnutrición crónica infantil, pero las verdaderas consecuencias psicológicas, psicosociales, físicas, emocionales, de salud que tiene un niño con desnutrición crónica son inimaginables. Si usted deja de hacer 1 kilómetro de vía, Adriana, es probable que genere un problema a la sociedad. Pero si ese kilómetro lo hago el siguiente año, Dios mediante recomponemos. Si usted descuida un niño, es irreversible. Así que la política pública está enfocada en dar una cobertura general a los niños y niñas del Ministro, Ecuador. muchas gracias por Muy haber estado con amable. nosotros. A ustedes. Siempre agradecido y siempre bienvenido aquí a Élite. Con todo gusto, a recibir sus buenas críticas. Gracias, muy amable por haber Podemos estado hablar con de nosotros. más cosas Sí, todavía, tenemos gracias. Más hilos. Uy, aquí nos Dígale quedamos a los todo el otros rato, ministros crean. que también vengan acá a Élite. Yo vengo las veces que me inviten y que me den un café, Y le entonces vamos me a quedo dando. prometer colón. No, colón les prometemos a los ministros. Sí, Muy claro que bien, sí. muy bien, Vamos a gracias. corte y regresamos. Ya regresamos.